El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Aquí encontrarás una perspectiva diferente de las verdades espirituales que Jesucristo nos enseñó y que podrás poner en práctica en tu vida cotidiana para disfrutar de una vida feliz, saludable, próspera y exitosa. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Sábado 3 de junio del 2023. Autocuidado. Hoy afirmamos: cuidar de mí me permite dar más a los demás. Y nuestro mensaje es: así como amo dar y servir, es importante darme un tiempo para cuidar de mí. Hoy me cuido y atiendo para poder dar generosamente. Mantengo mi horario ordenado y descanso todo lo que necesito. Puedo retomar un pasatiempo olvidado, ver una película, hacer ejercicio o visitar a un amigo. Puedo pasar un rato solo, disfrutar de una caminata o de una lectura devocional. Acepto la ayuda de otros. Así como cuido y ayudo a otros, no me resisto cuando me ofrecen cuidado y ayuda. El autocuidado es una práctica que renueva y rejuvenece. Cuando encuentro mi centro espiritual, siento que mi energía se repone y de nuevo soy capaz de responder a las necesidades de los demás. El verso bíblico para hoy es Lucas capítulo 11, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Bien, amigos, y el tema del día de hoy es más allá del cambio. Yo creo que estas últimas semanas hemos estado trabajando continuamente con este tema del proceso de cambio. Y para dar una panorámica, pues hablamos del proceso de transición en una ocasión, después hablamos de las etapas del proceso de transición y dijimos que estaban los finales, el vacío, los nuevos comienzos. Y hoy estamos hablando, el tema es más allá del cambio, o sea, ¿qué hay después de todo esto? Y hay un escrito, una reflexión de T.S. Eliot que dice de la siguiente manera, y cito: en el punto inmóvil del mundo que gira, ni piel ni ausencia de piel, ni desdén ni Asia, en el punto inmóvil, allí está la danza. Pero ni suspensión ni movimiento, y no lo llames fijación, donde el pasado y el futuro se unen. Ni movimiento desde, ni hacia, ni ascenso, ni descenso, si no fuera por el punto inmóvil, no habría danza y solo existe la danza. Y termina la cita. Cuando yo leí esto, pensé cuando yo era muchacho, en la bicicleta que yo tenía. Los rayos iban del centro a la circunferencia, y todavía esa rueda rotando. Bueno, la vida es como una rueda de bicicleta o como un disco que va rotando. Fíjate que en el extremo de la circunferencia hay un movimiento, y ese movimiento es el pasar de los acontecimientos de nuestra vida. Pero
a medida que uno va al centro de uno mismo, encuentra ese punto inmóvil con respecto al cual todo lo demás se mueve y cambia. En ese punto inmóvil que es en nuestro centro, ahí convergen el pasado y el futuro en un eterno ahora. Entonces, la pregunta es, ¿será posible encontrar algo permanente en un mundo que está cambiando continuamente? Bueno, hemos estado hablando ahora mismo sobre ese punto. Y hay que decir que el deseo de seguridad, señores, y estabilidad es un impulso humano fundamental. Todos buscamos ese deseo de estabilidad y de seguridad. Y como consecuencia de ese deseo de seguridad, podemos tratar de aferrarnos a personas, a posesiones, a títulos, pero en lo profundo de nuestro ser, la mayoría de nosotros sabemos que buscar la seguridad en el mundo externo es como construir un castillo de arena antes que llegue la marea, que definitivamente van a haber cambios. Todo lo que vemos y tocamos algún día se convertirá en polvo, y sin embargo una voz dentro nos dice que debe haber algo que es inmutable. La pregunta es, ¿lo hay? Y si lo hay, de ser así, ¿cómo nosotros lo encontramos? Entonces, en todo este tiempo que hemos estado trabajando con este proceso de transición, porque ciertamente las cosas están cambiando allá afuera, y todos ustedes lo saben, hemos encontrado varias paradojas. Por ejemplo, un final, un principio. Habíamos hablado de la paradoja que hay en el hombre. Y hoy pues hablamos de esa paradoja que es, al entregarnos completamente a la realidad siempre cambiante de nuestro mundo, descubrimos una realidad inmutable por debajo y más allá del mundo de los fenómenos. En el ser humano hay una paradoja que es, nosotros somos un ente sumamente interesante. Nosotros vivimos en un mundo cambiante, pero en el centro de nuestro ser está lo eterno, lo incambiable, lo inmutable. Entonces, vamos a explorar esta idea de que estamos hablando de entregarnos. Cuando hablamos de entregarnos al proceso de cambio, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una actitud de entrega al fluir natural de la vida. Yo recuerdo que un tiempo escuché esa frase que dice, fluye con la vida. Y de eso estamos hablando, entregarnos a ese fluir natural. A esa actitud de entrega a veces se le dan otros nombres como pues la no resistencia, cosa de la cual nosotros hemos hablado aquí en este programa, o la aceptación, o el desapego, o la ecuanimidad. Y esta actitud, como quiera que se le llame, se refiere a la manera en la cual nosotros hacemos frente a la experiencia momento a momento en nuestra vida. Entregarnos completamente es ser receptivos de manera más profunda a cada experiencia de nuestra vida. Significa permitirnos sentir plenamente cada reacción ante los acontecimientos y las circunstancias en nuestra vida. Significa observarnos a nosotros mismos, observar nuestros pensamientos. Significa ser uno mismo totalmente, vivir plenamente cada momento. Es la disposición de vivir el aquí y el ahora, sin estar preocupado en el futuro ni en el pasado. Esto requiere dejar ir todos nuestros apegos a cómo pensamos que deberíamos ser y aceptarnos incondicionalmente como somos en este momento. Y que tengamos la voluntad de observar cada parte de nosotros sin negarlas y sin condenar. Aceptarnos como somos. Y de hecho eso es uno de los valores de nuestra comunidad espiritual. Te aceptamos como eres. Entregarse de la manera que utilizamos el término que en este momento es una experiencia interna. Estar entregado no significa que te van a pisotear. Podemos decir y hacer lo que sea necesario para protegernos y hacernos valer. De la misma manera, aceptar cada parte de nosotros no quiere decir que vamos a expresar
todo pensamiento, todo sentimiento o deseo, podemos comportarnos de la manera correcta y responsable y a la vez estar completamente entregados internamente. Y hacemos lo que necesitamos hacer en el mundo de la manera apropiada para nuestro bienestar y el de los demás. Y permitimos completamente que cada experiencia interna ocurra sin interferencia, al simplemente observar cada pensamiento, sentimiento, deseo, recuerdo y sensación física, y después dejar ir. Nosotros tenemos una frase muy famosa que dice: suelto y dejar. Y no dejo a Dios actuar. Y no tengo temor. Uh-huh. Entonces, estar entregado no significa que no tratamos de controlar ni orquestar, que no estamos tratando de controlar ni orquestar el fluir de nuestra vida. Permitimos que la vida fluya como fluya. Dejamos que la vida se desenvuelva. Claro, pedimos lo que queremos, damos nuestra opinión cuando es apropiado y actuamos cuando necesitamos actuar. Pero no estamos apegados a los resultados. Sentimos que ni el contenido externo de nuestra vida, ni el pasado y el futuro nos importan tanto, porque lo pasado ya pasó y el futuro nunca ha llegado. Y no podemos estar viviendo en esa dualidad del pasado, el futuro. Vamos a hablar un poco más de esta experiencia de entrega. Especialmente vamos a hablar de lo que no es. La entrega no es darte por vencido ni abandonarte. Esta entrega no es resignación ni desaliento. Entregarse es ceder de sí mismo a algo mayor. Como analogía podríamos decir que la persona que va por un río, ¿ok?, que hay una palabra que dicen piragüero, pero la piragua es un tipo de canoa. De canoa. Exactamente. De yola. Exactamente, de yola. Pues podríamos decir que esa persona está experimentando cuando se puede entregar al río, de la misma manera que un marinero experto ha aprendido a entregarse al viento. Y entregarse, señores, no es desconocer la responsabilidad por cómo vivimos nuestra vida. Todos nosotros somos responsables de cómo vivimos nuestra vida. Nadie se puede hacer responsable de nuestra vida. Es vivir responsablemente y hábilmente al permitir que una realidad mayor dirija el curso de nuestra vida. Y esa realidad mayor es Dios. Es la única y gran realidad. Para adentrarnos más en esta idea, vamos al lado opuesto de la entrega, la resistencia. Cuando no nos entregamos, estamos resistiendo, ¿ok? Y la resistencia ocurre cuando nos negamos a aceptar nuestra experiencia en el momento presente, cuando hay negación. Y la resistencia se manifiesta en el cuerpo principalmente como tensión y rigidez. Y en la mente tiene lugar de varias maneras, tales como juicios, enojos, miedo. Perdón, Roberto, una de las grandes enseñanzas del Maestro Jesús la encontramos en el Sermón del Monte. Es un discurso que uno lo lee y eso le toma más o menos como 20 y pico de minutos, pero la enseñanza es eterna. Y justamente usted está hablando de no resistencia y hay un segmento, el cual me gustaría compartir con toda la audiencia y con usted, acerca de esto que nos enseñó el Maestro Jesús en el Sermón del Monte. Y está localizado en el capítulo 5. El Sermón del Monte va del capítulo 5 al 7. Pero en el capítulo 5, versículo 38, fíjese la exhortación que hace él. Dice: hágase la luz. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Y se hizo la luz. Precisamente de eso que estamos hablando. De eso es fluir con la vida. Y no estar resistiendo. Hay personas que viven para resistir. Y yo conozco gente que todo lo están cuestionando, resistiendo. Y son personas que son infelices. Porque no saben vivir la vida con y ser parte de ese fluir de la vida. Y yo diría que el meollo, vamos a decir, de todos los comportamientos compulsivos es algún tipo de resistencia. Y en un nivel más profundo vemos que cuando nos aferramos a una identidad o a una autoimagen ya pasada, puede ser una manera de resistirnos al fluir natural de la vida. Hay personas que viven continuamente en el pasado, resistiéndose a vivir el momento presente. Y esas personas que hacen eso no progresan en la vida, no han soltado. Porque ¿qué sucede? Para tú coger algo distinto, tienes que soltar lo que tienes en la mano. Si tú no sueltas, no puedes coger nada nuevo. Oye, como cuando tú vas a un vehículo, si nada más lo ponen R, es para atrás. Tienes que darle a L para darle para adelante. No. Y hagamos una analogía del momento presente. En estos momentos que hemos tenido que estar confinados, no hemos dejado de hacer las cosas que nosotros naturalmente hacemos. ¿Ok? Seguimos cocinando, comiendo, etcétera. Pero en los procesos educativos seguimos educando. Lo que estamos utilizando es quizás una manera diferente. El mejor ejemplo que ponía Robert Brumet cuando hablaba de ese marinero experto es que en un barco de velas tú tienes que dejar que fluya con el viento. O sea, tú no puedes poner las velas a hacer resistencias, porque automáticamente pongas las velas a hacer resistencia, se va a virar el bote. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, yo tengo que incluirme, porque nos pasa, nosotros nos acostumbramos, estamos en nuestra zona de confort y queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera que la hemos estado haciendo, porque nos sentimos cómodos. Ok, me levanto, tomo el carro, me baño, etcétera, voy a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Y quién dice que las personas no están trabajando en el día de hoy desde sus hogares? Todo el mundo está trabajando desde sus hogares, básicamente, prácticamente todo el mundo. Bien, nosotros tuvimos la oportunidad de este espacio poder hacerlo desde nuestros hogares y seguir utilizando y llegando con estas enseñanzas a muchísima gente, aquel que abre la puerta de su hogar y de su corazón y permite ese fluir natural. Pero la educación, señores, continúa. Entonces, no nos podemos resistir. Quizás la parte más importante, y nosotros nos quejamos del sistema educativo, es la participación de los padres en esa educación. Y en esta oportunidad, como los padres se convierten en los supervisores de sus hijos que están haciendo educación a distancia, ¿qué más importante que eso? No hay quejas ahora, porque la oportunidad se nos ha dado. Quizá digamos, ahora se me pegó un debol nuevo, ¿verdad que sí? Tengo yo que estar metido en esto, pero es parte. Entonces nosotros tenemos que soltar esa resistencia. Las misas se siguen dando, los servicios se siguen celebrando. No es así, Roberto, que cada domingo nosotros celebramos los servicios. Quizás no con ese calor de la gente a nuestro alrededor, pero sabemos que ese mensaje está llegando. Claro. Incluso lo podemos medir de la misma manera que nosotros lo medíamos anteriormente. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopráctico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Presentamos la palabra diaria de prosperidad,
Mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita e instantánea, constante y abundante. Y la palabra diaria de prosperidad para hoy es imaginar. Su afirmación: soy una creación de Dios que posee recursos infinitos para el éxito. Soy una creación de Dios que posee recursos infinitos para el éxito. Quizás sienta un impulso interno de lograr más de lo que he logrado. Tal vez desee expresar más de lo que guardo en mi corazón. Entonces, ahora es el momento perfecto para aceptar nuevas posibilidades. La verdad es que soy una expresión del Espíritu, ilimitado en potencial. Comienzo a explorar mis dones y capacidades internas gracias al poder de la imaginación. Me visualizo como deseo ser. Momentos sagrados de comprensión me permiten experimentar mi ser plenamente realizado. ¿Cómo me veo? ¿Qué digo y hago? ¿Cómo me siento? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me responden los demás? Ahora que he utilizado mis sentidos para colocar una imagen en mi mente, le doy forma. Soy una creación de Dios que posee recursos infinitos para el éxito. Al consumar mis ideas en acciones, avanzo hacia mi meta, creando la realidad que deseo. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo dirigió a los de Efesios, capítulo 3, verso 20-21. Hágase la luz. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Y se hizo la luz. Bien, amigos, y continuamos con el tema más allá del cambio. Estábamos diciendo que si nos aferramos al pasado, podemos estar resistiendo, que es la palabra que estamos usando aquí, resistiendo la plenitud de la vida que busca expresarse en este momento presente. Pero también hay una resistencia que es inconsciente. El simple hecho de uno tener la voluntad de rendirse casi nunca es suficiente para vencer esta resistencia más profunda. Y es necesario estar consciente de la experiencia de cada momento para que las resistencias sutiles puedan verse conscientemente y liberarse. Y la práctica continua de la conciencia alerta, o sea, estar nosotros alertas a nosotros mismos, combinando esto con una actitud de aceptación, sin juicio, a la larga disolverá toda resistencia en la conciencia. Y nuestra respuesta, normalmente nuestra respuesta condicionada, prácticamente toda experiencia desagradable es cerrarnos y alejarnos. Y eso yo lo he visto en la comunidad espiritual. Cuando una persona falta por un mes y nuevamente viene, y yo le digo, pero ¿qué te pasó? Que te estaba de viaje. No, era que tenía una enfermedad, estaba y me encerré en casa y no. O sea que esa es una manera de no resistir. Eso también es resistencia. El cerrarnos y alejarnos, esa es resistencia también. Y tendemos a abandonar ahí mismito. Claro. Nos alejamos y abandonamos automáticamente en el momento en que las cosas son diferentes y se salen de mi zona de confort. Claro que sí. Hay nosotros sabemos ya por observación que al aferrarnos a cosas, a personas o lo que sea, causa mucho sufrimiento cuando nosotros las perdemos por las razones que sean. Sí, es cierto. Hay una reflexión de un autor y maestro de meditación que se llama Stephen Levine, y cito sus palabras.
Si tratas de ser alguien haciendo algo, controlando el fluir, cuando lo que es incontrolable se aproxime, tu resistencia aumenta y tu sufrimiento es más intenso. A medida que dejas ir el control, ves que el aceptar es un encanto. Y termina la cita. Y en verdad nosotros descubrimos que cuando la aceptación es encantador también. Al integrarnos nosotros a ese fluir de la vida, al plan divino, a la larga encontramos una nueva experiencia de paz, una nueva fuente de poder. Experimentamos la vida que se desenvuelve con menos control y apego y menos sufrimiento. Y gradualmente comenzamos a ver que no estamos viviendo nuestra vida, sino que más bien que nuestra vida está siendo vivida a través de nosotros. Roberto, pero volviendo al principio, cuando tú empezabas este tema, que es una gran interrogante, es más allá del cambio, ¿qué hay? Es preguntarnos qué hay. Pero ese poema de T.S. Eliot hablaba de ese punto. Y nosotros siempre hemos dicho que tú eres el centro del universo, cuya circunferencia está en todas partes. Pero en ese punto no hay separación, no hay movimiento, no hay nada. Sin embargo, todo lo que está a su alrededor es un baile. Ahora mismo, cuando hablabas de ese aferrarnos a las cosas, también decíamos, polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, todo lo que no es verdadero es pasajero. Nosotros estamos conscientes de ese tipo de cosas, mas sin embargo lo que es verdadero es permanente, es eterno. Y eso es lo que hemos dicho de la parte espiritual, de lo que nosotros somos en esencia. Y cuando nosotros nos aquietamos y reconocemos esa parte espiritual, todo se vuelve una maravilla. Ese baile es maravilloso, porque nosotros somos entonces el centro del universo, como ese sol alrededor del cual están girando todos los otros planetas de esta galaxia, de la Vía Láctea. Nosotros somos un universo también en expresión. Ese centro de nuestro ser, esa parte espiritual, es ese sol, y alrededor de él giran todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros nos aferramos, lo que hacemos es que sentimos dolor. Esa parte es importante cuando nosotros lo vemos en un ser de cuando alguien cercano a nosotros está preparándose para hacer su proceso de transición. Mas, sin embargo, nosotros queremos tenerlo ahí. Claro. Sí, absolutamente. Y se vuelve doloroso cuando nosotros queremos tenerlo ahí por la condición que sea. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, nos sucede con eso y nos sucede con muchísimas otras cosas más, pero eso es más puntual porque todos pasamos en algún momento por un periodo de dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Claro. Y fíjate que cuando hablando de pérdidas, yo he estado lidiando con ciertas personas que han perdido seres queridos, y yo lo que le digo, el consejo que le doy es que vaya viviendo el momento a momento, día a día, y que vaya enfrentando sus miedos, que vaya enfrentando sus emociones, y que lo vaya viviendo, pero tiene que ir avanzando. Tenemos que ir avanzando. ¿Para qué? Eventualmente para llegar a ese centro, a ese punto fijo, eterno en cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces, hay una cita que dice, cuando dejas ir el control del universo, cuando dejas ir todo, solo la verdad permanece. ¿Y qué es la verdad? Dios. Esa es la única verdad. Dios, aquello que es incambiable, inmutable y eterno, que vive dentro de nosotros y fuera de nosotros. Una de las grandes paradojas divinas. Es inmanente y trascendente. Así mismo. Pero hay un personaje famoso que trabajó con la ley de la no resistencia, y yo quisiera que tú hablaras un poquito de él. Sí, es un personaje que de verdad que, no siendo un cristiano, porque realmente él pertenece al Oriente. Ajá. Pues aplicando eso que yo leí del Maestro Jesús,
de la ley de no resistencia, él la utilizó para liberar a su pueblo, que estuvo durante más de 2 siglos siendo vejado, por decirlo así, de un país extranjero. Estamos hablando de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que a través de la aplicación de este método de la no resistencia pudo liberar a la India de la esclavitud que estaba siendo sometido, como repito, por más de 2 siglos por Inglaterra. Claro, y decíamos también, o sea, él fue una persona que no solamente logró la independencia de la India sin tirar un solo tiro, sino que también dejó un legado espiritual. Sí, sí. Claro, ¿Okay? claro que sí. Lo que es mantenerse tranquilo y, como diríamos, pues reducir su personalidad al punto cero, de sencillamente estar presente. Estar presente. Y qué bueno, porque decías tú al principio que el dejar ir, el liberarse, el que sí cuánto, no es volverse un tapiz para que los otros lo pisen, y no fue lo que Gandhi hizo. Una alfombra. Claro, una alfombra. Él exacto. expresó su opinión, Claro. pero sin resistencia. Sin resistencia. Él pidió y esperó que el resultado viniera. Él lo que no hizo fue que se aferró a un resultado que él quería que ese resultado fuese, y dejó ese gran legado. Tremendo legado. Tremendo legado. O sea, él estuvo presente. Sí. Él dio su opinión, pero Sí, se mantuvo sí. presente, Sí. sin lanzar un solo tiro. Liberó a la India completamente. Ahí se ve la universalidad de las enseñanzas del Maestro Jesús. O sea, Claro. una persona que no es cristiano aplica estos principios Correctamente. y tiene Que dicho éxito. sea de paso, son principios que están claramente Porque- establecidos en las Escrituras, Exacto. como tú acabas de decir en el Sermón del Monte. Sí. Él es muy enfático en hacer la no resistencia. Ujú. Entonces, ahí tenemos un caso de un hombre que, las personas que no entienden esto dicen, no, pero él resistió. No, él no resistió, él permaneció. Él permaneció, él estuvo presente, él dio su opinión, pero permaneció. Y entonces ahí los acontecimientos, bueno, hay un ¿cómo se llama? Hay un dicho que dice un hombre que dice, oré a Dios cuando los cimientos de mi vida estaban siendo sacudidos para descubrir que era Dios quien los estaba sacudiendo. Entonces, fíjate que se sacudió el Imperio Británico ahí realmente en ese momento. Sí. Ellos no pudieron resistir el ímpetu de lo que estaba ocurriendo. Lo mismo hizo Jesús. Recuérdate en la captura, cuando vino, quien sacó la espada, Fue Pedro. Pedro. Y Jesús le dijo, no, Pedro. No, le llevó una oreja. Sí. Y le curó la oreja. Pero si Jesús hubiese resistido, no se hubiese levantado de la muerte física. Claro. Mas, sin embargo, fue una persona que no resistió. Claro. Y hay que, entonces llegamos a un punto en que cuando nosotros sentimos una sacudida por algún evento en nuestra vida, no podemos estar reaccionando y no estar resistiendo. Tenemos que dejar que eso fluya. Si hoy no puedo hacer tal cosa porque tengo una condición, pues fluye con eso. Si se te dañó el carro, pues mira, fluye con eso. Y así es que nosotros podemos vivir la vida. Tenemos que aprender a vivir en el fluir de la vida. Con el velero que se deja llevar por el viento. Por el viento, claro. Y eso es más allá del cambio. Yo creo que con esta reflexión en mente, nosotros debemos hacer una pausa musical y escuchar esta canción de Puedes Llegar, de Voces Unidas, para que regresemos entonces. Una canción viejita, pero muy buena también. Con un resumen que Cornelio nos ha dado. Claro. Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Bien, amados amigos, si hacemos un breve resumen de nuestro tema del día de hoy, más allá del cambio, podemos preguntar, ¿hay algo permanente en este mundo cambiante? Y sí lo hay. ¿Cómo lo encontramos? Encontramos otra paradoja. Al rendirnos completamente al proceso del cambio, descubrimos aquello que nunca cambia. El término rendirse se refiere a la manera en la cual enfrentamos las experiencias momento a momento en nuestras vidas. Rendirse completamente es estar receptivo de manera profunda a cada experiencia en nuestra vida, sin negar nada, sin condenar nada. El rendirse es una experiencia interna. Podemos habernos rendido por completo internamente y, sin embargo, funcionar en el mundo externo de manera cuerda y responsable. Estar rendidos quiere decir que actuamos según sea necesario, pero no estamos apegados a los resultados. No tratamos de controlar el fluir de nuestra vida. Rendirse no es rendirse en desaliento, es simplemente permitir que una realidad mayor dirija nuestras vidas. La resistencia es lo contrario a rendirse. Es negarse a aceptar nuestra experiencia presente. Puede aparecer de muchas formas: tensión, juicio, rechazo o el aferrarse a una identidad anticuada. La mayor parte de la resistencia es inconsciente. Es necesario practicar la atención a cada momento para disolver toda resistencia en nosotros. Mahatma Gandhi ejemplificó el poder que puede fluir a través de alguien que se haya rendido profundamente a la verdad. Y finalmente, cuando nos rendimos, vivimos con una profunda confianza en la sabiduría y bondad inherente de la vida. Hasta confiamos en aquellas fuerzas que parecen sacudir nuestros cimientos. Bien, amigos, y estamos terminando ya nuestro programa y nos despedimos con una oración. Y te digo, para ti que nos has escuchado, Dios, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Querido amigo, muchísimas gracias.